saludo cordial a todos nuestros hermanos, a la Iglesia del Señor. Continuamos ya con el capítulo 15, estudio que estamos realizando, Epístolas Eclesiales del Apóstol San Pablo. Vamos a tomar algunos versículos del capítulo 15, del 1 en adelante. Título del tema es Realidad de la Resurrección. Dice ahí la palabra: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, igual manera conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, y los cuales muchos viven aún, otros ya duermen, y después de esto apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Muy bien, Iglesia del Señor, está la lectura 1 Corintios capítulo 1, del 1 en adelante. El tema que hemos dicho en esta ocasión es realidad de la resurrección. El apóstol les recuerda a los corintios el evangelio que les había predicado, que también habían recibido, el cual también perseveraban. Esta no era una nueva doctrina para los corintios, pero era necesario que Pablo les recordara en esta hora. Fue por medio de este evangelio que los corintios habían sido salvados. Pablo agrega entonces las palabras, dice: si retenéis la palabra que os he predicado, si creísteis en vano, fue por el evangelio de la resurrección que habían sido salvados, salvo, claro está, que no hubiesen cosa alguna tal como la resurrección, en cuyo caso no habrían sido salvados. Si en este pasaje no expresa ninguna duda respecto a la salvación, ni tampoco enseña que han sido salvados por la perseverancia, más bien el apóstol está enseñando que si no hay un ataque formal contra toda la verdad del evangelio, para Pablo la resurrección era fundamental. La resurrección de Cristo no fue una resurrección anónima, ni tampoco oscura, ni tampoco fue un cuento que le dijeron, bueno, resucitó y ya no está, sino ahí está diciendo que se apareció, ¿no?, a algunos personajes, ¿no? En primer lugar dice allí la palabra, se apareció a Cefas. Cuando dice Cefas es a Pedro, después a los 12, sabemos por la historia, ¿no? Los evangelios narran estas cosas. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, a los cuales muchos viven aún. Está hablando Pablo en sus escritos de eso. Entonces, personas que vieron al Cristo resucitado todavía estaban en pie. Después apareció Jacob, está hablando a uno de los discípulos, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Está diciendo el apóstol que fue una realidad la resurrección del Señor, que no fue un cuento, que no fue algo, un mito, algo que le habrían contado, sino que era una verdad. La sepultura de Cristo fue profetizada en Isaías 53:9 y su resurrección en el Salmos 16:9 al 10. Es importante observar cómo Pablo destaca el testimonio de las Escrituras. Este debiera ser siempre nuestro patrón en todos los asuntos relacionados con nuestra fe. ¿Qué dicen las Escrituras? En los versículos 5 al 7 nos presenta la lista de los testigos oculares de la resurrección. En primer lugar, indica que el Señor apareció a Pedro. Esto es realmente conmovedor. El mismo discípulo infiel que negara 3 veces al Señor recibe por gracia el privilegio de ver personalmente al Cristo resucitado. Cuán grande es realmente la gracia del Señor Jesús. Después que el Señor apareció a los 12, esto es a los discípulos. En realidad los 12 no estaban todos juntos en ese momento, pero la expresión del apóstol habla de los 12, dando a entender que estaban allí los demás apóstoles. Entonces, Iglesia del Señor, la resurrección no era un cuento, un mito, una historia, una fantasía, porque los discípulos, al ser interrogados, ellos decían, no hay manera de saber con certeza cuál era este milagro, pero ellos habían entendido
la enseñanza cuando el Señor Jesús durante 3 años les hablaba y le decía, ¿no?, que el Hijo del Hombre va a ser muerto, sepultado, y 3 días va a estar bajo tierra y luego resucitará. Entonces eso se cumple. Ellos son testigos oculares de que lo que el Señor profetizó de sí mismo, eso se vio. Ellos vieron y palparon que la resurrección no era un cuento, era una cosa real. En el versículo 15:9 dice de esta manera: porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, porque he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo está testificando sus antecedentes. Él no se siente digno del llamado, pero la gracia de Dios lo envolvió a él también, ¿no? Y él fue uno de los más destacados de los 12 apóstoles que, estaban con Jesús. Y fue una gran bendición para el evangelio. El Señor, pues, le dio también un nombre a este varón que se humilló delante de Dios. Porque cuando él dice: ¿qué quieres, Señor, que yo haga? Esa pregunta es tan importante que cada uno debemos de hacer. Decirle al Señor: ¿qué quieres, Señor, que yo haga? Entonces, iglesia del Señor, Dios te bendiga y sepa que realmente la resurrección es algo muy importante para que el avance de la obra siga adelante. Oramos un momento y decimos: Señor, gracias te damos. Gracias, Padre. Alabamos tu nombre. Tú eres grande y misericordioso. Tú eres quien sanas todas nuestras enfermedades, curas todas nuestras dolencias. Y tú eres, Señor, que nos pones en una relación muy íntima contigo. Alabamos y bendecimos tu nombre. Y la gracia y la paz sea contigo, Señor. Y ayúdanos a continuar, Padre, en la obra que tú nos has puesto adelante. Y bendice a tu iglesia, bendice a las familias y bendice, Señor, los bienes de tu iglesia. Gracias, Cristo amado, en tu nombre, Señor. Amén. Muy bien, iglesia del Señor, hasta aquí fue la meditación de este día y sigamos atentos a próximas participaciones de la palabra de Dios para ustedes. Amén, hermanos, les saludan el amor del Señor. Vamos a entonar un himno muy hermoso, el número 47, Hay un precioso manantial. Hay un precioso manantial, esa